el consejo de todos, el espacio para visibilizar las acciones que se están tomando por Bogotá y las voces de sus líderes. Yo soy Malu y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es acerca de la infancia en Bogotá. Para eso tenemos a un invitado muy especial, él es el concejal Samir Bedoya. Concejal, bienvenido. Bueno, gracias Malu, a usted, a todas las personas que nos van a ver en este podcast, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar hablando de usted, conociendo un poquito, porque sabemos que es amante de las mascotas. ¿Tiene mascotas? Sí, en mi casa hay 3 mascotas, realmente tres perritas que me las fueron ahí adoptando mis hijos y mi esposa. Y bueno, siempre sucede así. Y bueno, sí, realmente tengo una gran sensibilidad por los animalitos, por su cuidado, especialmente en esta ciudad de Bogotá, que después de la pandemia se han incrementado mucho las familias con mascotas. Sí, así es. Concejal, usted habla mucho del tema de la fe y de la espiritualidad. ¿Qué papel juega eso en su vida, tanto personal como política? Bueno, pues yo soy cristiano, desde mi nacimiento pues pertenezco a una familia cristiana y la fe y la creencia en Dios sí ha jugado un papel en mí muy importante, porque a través de esos valores que me ha transmitido mi familia y los que he aprendido pues también en la congregación donde yo asisto, pues han marcado mi vida, han marcado mi forma de pensamiento también, y también pues me han dado el norte de mi vida, que es desde donde uno se encuentre, hacer el bien, servirle a la gente, y que estos temas pues se pueden hacer desde cualquier ámbito, sea en el ámbito político, sea en el ámbito laboral, en lo más pequeño pues de la interacción social. Y yo creo que ahí ha jugado un papel muy importante la fe y la espiritualidad. ¿Y cómo ha sido ese rol o digamos que ese trabajo por educar en esos valores tanto a la comunidad como a su familia? Digamos que lo bonito pues de lo que nosotros hacemos y practicamos es que todo parte desde el ejemplo, no tanto desde el discurso ni desde convencer a través pues de los escritos o de los libros, ¿no? Va es del ejemplo, que realmente cuando uno a la gente le enseña algo, la gente vea que eso que uno enseña lo pone en práctica en su vida. Y yo creo que eso ha sido el pilar fundamental de mi práctica de fe, o de la práctica de fe que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo le va con el deporte? Bueno, también el deporte es parte fundamental de mi vida, porque el deporte nos ayuda a tener salud, es mejor hacer deporte que ir al médico. Entonces, siempre pues el deporte es fundamental en una sociedad, especialmente en estas épocas de crisis de salud. Entonces me gusta mucho practicar deporte. ¿Practica alguno en especial? Sí, yo practico ciclomontañismo. Entonces es un deporte muy bonito porque también le permite conocer a uno la ciudad, el sector rural de la ciudad, que Bogotá tiene una ruralidad muy hermosa y grande que muchos desconocen. Aquí en Bogotá la gente normalmente dice, bueno, nos vamos de Bogotá a la ruralidad y salen ya a otros departamentos, al Tolima, a Cundinamarca, pero Bogotá tiene una ruralidad grande y muy bonita. De pronto hay de pronto preocupaciones en temas de seguridad, porque la ruralidad está más hacia las localidades del sur, la gran ruralidad de Bogotá, en Sumapaz, en Ciudad Bolívar, en Usme. Y normalmente esas localidades son muy estigmatizadas por temas de seguridad. Pero yo invito allá aquí desde este espacio a todos los ciudadanos que conozcan esa ruralidad, que es muy bonita, hay gente muy buena, es un sector campesino también, productor de mucho de lo que nosotros comemos aquí en Bogotá. Invitados todos a hacer deporte. Invitados, sí. Esta semana es la semana de la bici, ¿no? Aquí cuando estamos grabando estamos también en la semana de la bici, que yo creo que también es una apuesta muy importante del distrito para fomentar el uso de la bicicleta desde todos los ámbitos, desde el ámbito del transporte, desde el ámbito de la práctica deportiva, que es mi caso. Entonces yo creo que es una bonita oportunidad la bicicleta para conocer a Bogotá. No, y que en realidad son muchos los bogotanos que han adoptado eso como su medio de transporte, los vemos en las ciclorrutas, en Sí. las ciclovías, entonces pues aprovechen esta semanita. Bueno, concejal, entremos en materia.
usted ha mencionado que en Bogotá se presentan varios casos de abuso sexual infantil en el día. Sí. ¿Qué medidas urgentes se tienen que implementar en esta situación? Porque realmente es alarmante. Claro. No, pues nosotros hemos venido haciendo un trabajo, digamos, como partido político. Mira, este es un trabajo que ya lleva más de 15 años, una problemática que empezamos a poner en la agenda pública, porque realmente el problema de los niños, del abuso de los niños, no estaba en la agenda pública. Nosotros a partir del año 2007 comenzamos a poner en la agenda pública esta dificultad que se venía presentando a través de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, que ella en su trabajo con las mujeres, ella comenzó a trabajar con las mujeres, detectó que muchas de las dificultades que tenían las mujeres para poder surgir, para poder empoderarse, es porque habían sufrido de abusos cuando eran niñas. Entonces, ella estableció la importancia de tratar esto pues desde los niños, prevenirlo. Cuando nosotros llegamos aquí al Consejo este año, nosotros nos propusimos aquí en Bogotá impulsar ese trabajo, porque aquí en Bogotá pues se habían presentado casos históricos lamentables de abusos sexuales infantiles. Entonces desde acá nos propusimos visibilizar también ese tema, pero no solamente visibilizarlo mediáticamente, sino realmente dedicarnos a construir un camino para Bogotá, para que en unos años Bogotá sea una ciudad que proteja a sus niños y que haya cero abuso sexual infantil. Eso es muy difícil, pero es un camino que toca iniciar a recorrerlo. Nosotros cuando llegamos hicimos un diagnóstico malo y nos encontramos una completa desarticulación de todas las entidades del distrito en materia de la prevención del abuso sexual infantil. Y nos encontramos que no había un responsable de esa política. Es decir, tampoco había política. Entonces, planteamos ese camino, planteamos que iniciemos con este gobierno, con el gobierno del alcalde Galán, ese camino para que, no sé, de aquí a 15 o 20 años, podamos decir Bogotá en 20 años tiene que ser una ciudad que se presenten 0 casos de abuso sexual infantil. Entonces, planteamos unas herramientas muy importantes en el plan de desarrollo, entre ellas creo yo que es la más importante porque es la que define el camino. Bogotá, hoy día, debo reconocer que la administración se ha preocupado mucho por tratar este tema, pero que los casos se siguen presentando y no van a bajar porque pues todavía no ha iniciado realmente el recorrido de ese camino. Ahí planteamos, por ejemplo, algo que es fundamental en materia de la solución de las problemáticas de la gente y es que haya una política pública. Eso no hay en Bogotá, no había en Bogotá una política pública, la planteamos al alcalde Galán, a su gabinete, ellos dijeron hagamos eso, nos parece importante, lo dejamos establecido en el plan de desarrollo y ya nosotros radicamos ese proyecto de acuerdo para crear una línea de política pública para la prevención del abuso sexual infantil. Ya se aprobó en el primer debate, estamos esperando aprobarlo en la plenaria, pero a partir de allí, Malu, podemos realmente ya comenzar un camino que nos permita tener una visión de largo plazo para que esta problemática en algún momento tenga una disminución sustancial en el número de casos. ¿Y ese plan de prevención qué elementos tiene? ¿Y cómo impacta? Claro. Por ejemplo, hay un elemento fundamental que es conocer la problemática. Actualmente la problemática no se conoce porque hay muchas entidades manejando cifras. Entonces, por ejemplo, la policía tiene unas cifras de denuncias de casos de abuso sexual infantil, medicina legal tiene otras cifras de los niños que van y hacen su examen médico legal, la Secretaría de Salud tiene otras cifras de niños que van allá y les manifiestan a los profesores sus casos y ellos hacen el reporte en el Sistema Único de Alertas. Están las comisarías de familia, que van a veces las mamás, mire que aquí mi familiar o esta persona abusó de mis hijos. Y son muchos. Sí. Y los datos son diversos y diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que no coinciden los casos, es decir, en materias de cifras. Y también el seguimiento es complejo, porque si esto es algo que hay que tratarlo de manera integral. Entonces, si de pronto la persona fue a la policía a poner la denuncia, la policía no le informan al colegio, por ejemplo. Y el colegio es una información muy relevante para el colegio. Que el colegio pueda saber, oiga, es que aquí este joven, este estudiante, interpusieron una denuncia en la policía de presunto caso de abuso sexual infantil, venga, hay que hacerle un seguimiento, hay que apoyarlo, en fin, entonces eso no existe. Entonces ahí, por ejemplo, creamos un mecanismo que está en el plan de desarrollo y que ya se está
comenzando a construir, que es un sistema de reporte único. Es decir, que haya un sistema de reporte único donde llegue la información de medicina legal, donde llegue la información de bienestar familiar, donde llegue la información de la Secretaría de Salud, donde llegue la información de la policía, para que el distrito, que en últimas es el que recibe el problema, para que el distrito entonces comience ya a generar un sistema de atención que le permita al colegio, que le permita a los padres, que le permita a la sociedad atender a ese niño. Y conocer la magnitud del problema. Es que realmente nosotros tenemos cifras. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Bogotá cada 3 horas hay un caso de abuso sexual infantil, cada 3 horas, de acuerdo a las cifras pues, de las diferentes entidades. Entonces, pero nosotros creemos que el problema es mucho más grave, porque hay casos que no se denuncian. Exactamente, exactamente. Y digamos que, ¿qué tipo de apoyo tienen esos niños que han sido abusados actualmente en Bogotá? ¿Sí existe? No, pues nos hemos encontrado ahí también algo muy triste. Digamos, cuando un niño es abusado, por ejemplo, que la mayoría, y hay que decirlo, la mayoría de los abusos se presentan es en el entorno familiar. El padrastro, el papá, la mamá, los hermanos, los primos. El bienestar familiar junto con las comisarías de familia, cuando conocen del caso, porque el tema es que también cuando es en el entorno familiar, la mamá no quiere denunciar, porque entonces si denuncia al papá ya no les va a dar el sustento, ¿sí? Es una cadena de cosas, o no denuncia al hijo porque qué pesar, o porque lo van a meter en líos. Entonces ya cuando la gente se anima a denunciar, el sistema de bienestar tiene, digamos, unos mecanismos de protección y los envía a unos hogares de protección. Hay 80.000 niños en Colombia en hogares de protección, que ayer una persona nos decía una frase que son los hijos del Estado, porque están bajo la tutela del Estado. Pero realmente allí atención a esos niños no hay. O sea, no hay un sistema que digan, venga, lo vamos a llevar a un camino para que usted supere ese trauma. No lo hay. No lo hay porque esos niños están sometidos al mismo sistema que está Malu o que estoy yo, de las EPS. ¿Y qué acciones se pueden hacer para fortalecer este tipo de soluciones para el flagelo del abuso infantil? O sea, ¿qué podemos hacer como educadores, como padres, como círculo por estos niños? Nosotros pues lo que hemos hecho aquí con el distrito es primero sensibilizar, porque realmente cuando empezamos a discutir este problema, Malu, lo que nos encontramos es que cada funcionario tiene como la visión de su responsabilidad. ¿Sí? Cada tiene la visión y están como enmarcados allí, no es que esto es lo que me toca hacer. Entonces lo primero es sensibilizarlo, porque los niños, nosotros no podemos hacer solo lo que nos diga la ley. Con los niños hay que hacer más acciones afirmativas de protección. Por ejemplo, nosotros en ese debate que hicimos, hacíamos un paralelo entre los requisitos que le pedían a un conductor de un carro de valores y los requisitos que le pedían a un conductor de una ruta escolar. ¿Sí? Pues claro, o sea, en el carro de valores le decían, no, venga, aquí le vamos a hacer polígrafo, le vamos a investigar sus antecedentes, todo. Y el de la ruta escolar, no, pase y ya. ¿Sí? Entonces uno dice, no, venga, esto hay que empezar, digamos, hay que controlarlo más, hay que pedir más requisitos, hay que hacer exámenes psicológicos a ver si esa persona no tiene tendencias a abusar a los niños. Yo creo que eso ya está inventado en otros países, ¿sí? Y no, que es que eso no lo dice la ley, no, es que no es lo que diga la ley, sino precisamente por eso nosotros hablamos de acciones afirmativas, ¿sí? ¿Qué se hace, por ejemplo, con los profesores de los colegios? ¿Qué se hace con las personas, por ejemplo, de líderes que tienen contacto con niños? Y no es porque allí se presenten la mayoría de los casos, sino porque esas acciones afirmativas deben nacer del ejemplo. Y el ejemplo empieza por casa, ¿cierto? Entonces, para uno pedirle al sector privado que empiece a hacer acciones afirmativas en protección de los niños, pues uno tiene que empezar con lo público, ¿cierto? Entonces, ahí le propusimos a la secretaria de Educación, venga, hagamos algo adicional con los conductores de las rutas escolares, con los monitores o monitoras de las rutas escolares. Hagamos algo adicional con todos los profesores o instructores del IDRE que tienen contacto con niños. No porque necesariamente allí estén los casos, porque evidentemente los casos están en casa,
Pero cuando uno empieza a generar esas medidas afirmativas, pues la sociedad se va moviendo en función de proteger a los niños. Y, digamos, ¿hay alguna forma o canales digitales y plataformas digitales en las que podamos apoyarnos como sociedad para prevenir estos casos o para visualizarlos, para difundirlos o para exponerlos? Pues mira que una de las debilidades que encontramos en ese debate es que los canales de atención eran canales precarios. Sí. Incluso hubo entidades que nos dijo, el canal de nosotros de atención es un correo electrónico. Entonces dice, pues un correo electrónico, Porque además sí, llegarán, sí, al que quién sabe qué tantos correos electrónicos llegarán. sí, Entonces también, digamos, ahí es algo que nosotros tenemos ahí sobre la mesa con la administración de cómo vamos a fortalecer esos canales de atención. Por ahora creo que para que todo quede muy fundamentado, porque realmente a veces nosotros empezamos desde lo último es la atención, lo último es la reacción, o sea, construyamos bien el esquema de prevención, el esquema de educar a la sociedad, de educar a los niños, para que los niños también se animen también a dar esas alertas, porque a veces los niños no saben ni siquiera que están siendo abusados. Entonces por eso, sí, sí, ellos digamos son niños, ellos en su de inocencia, pues ellos no saben si están siendo abusados o no. Entonces ahí, por ejemplo, le propusimos al canal Capital, ellos tienen un canal Eureka que es solo de niños. Entonces ahí le propusimos, venga, incluyamos ahí contenidos para enseñar a los niños cuándo están siendo abusados. ¿Sí? Partiendo de ahí, de los mismos niños. Entonces ya eso también van dando. Ya hicimos con ellos un par de mesas de trabajo para comenzar a educar, porque a partir de eso, de que los niños sepan, entonces los niños se van a animar a reportar, ¿cierto? sí. Entonces ya cuando tengamos eso consolidado, entonces venga, ahora sí trabajemos el sistema de reporte. ¿Cómo es que los niños nos van a reportar? Normalmente ha funcionado mucho lo de los colegios, ha funcionado, Sí. porque los profesores que se animan también como a estar muy pendientes de los niños, que eso es otro tema que también toca fortalecer, los profesores para que ellos sepan identificar alertas y comiencen a hablar con los niños, entonces también yo creo que a través del colegio podemos nosotros implementar sistemas efectivos de reporte. Bueno, concejal, pues voy a leerle un comentario por ahí que dejaron en sus redes sociales, porque es importante también, bueno, adicional a esta labor Sí. que se está haciendo desde el Consejo para visibilizar este problema, pues hablar un poquito con esas personas que también están pendientes para hacer esto. Latin Power 99 dice, muchas gracias, concejal Sarmiento Bedoya, por ser nuestra voz y seguir apoyando a esta comunidad. Dios lo bendiga. Un mensajito ahí corto para las personas que lo siguen. Bueno, a las personas que nos siguen en redes, a los ciudadanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad con ustedes, con la ciudad. Este trabajo que ustedes nos dieron de representarlos aquí en Bogotá lo hemos querido hacer con máxima excelencia, en beneficio de ustedes, pero también en función de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Las instituciones políticas, como el Consejo de Bogotá, son instituciones que tienden a estar un poco desprestigiadas, a veces con razón. Y nosotros, desde esta curul, desde el partido Mira, lo que queremos es recuperar también la confianza, que la gente sienta que nosotros estamos trabajando en la solución de las grandes problemáticas de la ciudad, no solamente pues de las de cotidianidad, de la movilidad, de la seguridad, sino también en aquellas que afectan en el día a día, como son los problemas con los niños. Entonces un saludo a todos ustedes y espero que sigan conectados a este espacio. Gracias Malu, también gracias a la mesa directiva del Consejo de Bogotá que habilitó este espacio. Yo creo que es muy importante para que la gente también conozca qué es lo que nosotros hacemos aquí desde el Consejo de Bogotá. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Yo soy Malu. Recuerden que pueden ver nuestro programa a través de plataformas digitales los martes y los jueves a las 7 de la noche. Gracias.